tardes, nosotros somos Paulina Pedraza, Pablo Kenneth, Carlos Bárcena, Abel Chávez y Fernando González, y les vamos a exponer el tema flujo de agua. El gradiente hidráulico se define como la pérdida de energía experimentada por unidad de longitud recorrida por el agua, es decir, representa la pérdida o cambio de potencial hidráulico por unidad de longitud medida en el sentido del flujo del agua. A continuación se presenta la ecuación del gradiente hidráulico, que se representa como I. Delta H sería la diferencia de potencial entre dos puntos del acuífero y L, distancia en la dirección del flujo entre estos dos puntos. Y ya el gradiente hidráulico resulta como la división de delta H entre L. La ley de Darcy describe, con base en experimento, las características del movimiento de agua a través de un medio poroso. En sus experimentos, Darcy encontró que el caudal que atravesaba el permémetro era linealmente proporcional a la sección y al gradiente hidráulico. Así concluyó que esa constante era propia y característica de cada arena. Esta constante se llamó permeabilidad, es decir, K. En la fórmula, V es la velocidad de descarga y K es el coeficiente de permeabilidad, como se los había mencionado, y aquí está el diagrama de las otras variables. El coeficiente de permeabilidad es una característica de los suelos que está ligada directamente a la ley de Darcy. Se refiere al flujo de fluidos a través de los suelos y se obtiene en el laboratorio con ayuda de permeómetros. Existen dos tipos de permeómetros, los de nivel constante para suelos granulares y los de nivel variable para suelos finos. Se calcula con las siguientes fórmulas. Para nivel constante, el coeficiente de permeabilidad es igual al volumen de agua que pasa en la muestra por el gradiente hidráulico, por el área de la sección transversal de la muestra, por el tiempo de la prueba, por un factor de corrección de la temperatura. Para el caso de nivel variable, el coeficiente de permeabilidad es el área de la sección transversal de una probeta que se utiliza por la altura de la muestra, por el logaritmo natural del cociente de la altura al inicio de la prueba y al final de la prueba, sobre la sección transversal de la muestra por el tiempo de la prueba, multiplicado por el factor de corrección de la temperatura a 20 grados. La ecuación de continuidad se puede definir como la masa de flujo que entra en una tubería es la misma masa de flujo que sale. Con base en esto podemos definir estas ecuaciones, que es el gasto es igual al área por la velocidad. En una tubería que tiene dos secciones, podemos afirmar que si el área es mayor, la velocidad debería de ser menor para que el gasto se mantenga constante, así como entrando a la sección 2, si el área es menor, la velocidad tendrá que ser mayor para equilibrar. Las características principales que debe de cumplir una red de flujo de agua son tres. Primero, el flujo siempre debe de ser positivo y con unidades enteras. La segunda es que el flujo que entra en un nodo es igual al que sale del mismo. Y la última hace referencia a que el flujo que entra en un arco nunca debe de ser mayor a la capacidad del mismo, sino menor o igual a su capacidad. Los métodos para determinar una red de flujo son principalmente los métodos analíticos, numéricos, reducidos y gráficos. Cabe resaltar que los métodos gráficos son los que más se utilizan. A continuación les ofrecemos una ejemplificación de cómo se utiliza el método gráfico. Con el método gráfico lo primero que tenemos que realizar es un esquema de la estructura que vamos a analizar. En esta parte tenemos la presa, de esta parte tenemos el agua retenida y aquí tenemos el agua que fluye a través del suelo o por escurrimientos. Lo primero que hay que hacer después es trazar las líneas de flujo. Enseguida trazamos el otro tipo de líneas, que son las líneas equipotenciales. Y de esta manera tenemos nuestra red de flujo a través del método gráfico. Para determinar una red de flujo a través del método gráfico es necesario brindar una solución a la ecuación de Laplace. Esta solución se brinda después de graficar
las líneas de flujo que se refieren a la trayectoria de las partículas que fluyen por el medio permeable. Y también a graficar las líneas equipotenciales que se refieren a líneas que unen todos los puntos que tienen la misma carga. Después de graficar las líneas, se tiene al problema de forma gráfica, siendo posible entender fácilmente caudales, presiones sobre presiones y la estabilidad de nuestra estructura. Para lograr llevar a cabo este experimento, fue necesario cribar la arena en la malla 4, 10 y 20. Finalmente se utilizó la arena retenida en la malla número 20. Posteriormente se agregó grava en la parte superior para asegurar el confinamiento de la arena. Después fue necesario saturar la arena manteniendo un nivel constante de agua en la parte superior de nuestra maqueta. Por otro lado, se realizó una perforación al otro lado para que el agua mantuviera un flujo constante. Después se introdujeron 3 pipetas con agua mezclada con colorante para poder observar cómo sería el flujo del agua. Finalmente logramos comprobar nuestro experimento al observar que el agua que se estaba recibiendo al otro lado del talud adquiría el mismo color que se había introducido en las pipetas con el colorante. Por lo tanto, el agua se estaba filtrando de un lado al otro.